estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y platícanos de tu formación, de dónde te formaste. Bueno, yo soy lasallista. Después de eso hice un examen nacional para las residencias y hice oftalmología en el 20 de noviembre Muy bien. con el doctor Luis Porfirio Orozco. Ahorita el doctor Orozco es el presidente del Consejo de Oftalmo. Y después de eso me fui a hacer microcirugía de segmento anterior, que es cirugía de catarata en la ceguera. Y ya el último año hice estrabismo en La Luz, en el Hospital de La Luz. Muy bien, son extraordinarias escuelas donde has estado. Buenos hospitales, sí, por supuesto. Sí. Sí. Antes de que entráramos hoy aquí al programa, yo le preguntaba a la doctora sobre si realmente el virus entra por los ojos, realmente es así. Sí, el porcentaje es mínimo comparado con el porcentaje de a lo mejor de el virus que puede entrar por vías respiratorias propiamente, ¿no? Finalmente la conjuntiva no es una vía respiratoria, sin embargo, debemos de recordar lo que es la vía lagrimal, ¿no? O sea, vienen los puntos lagrimales, el conducto, saco lagrimal, etcétera. Y finalmente eso va a llegar a los cornetes, que ya forman parte de la vía respiratoria. Es mínimo, yo hago como una comparación, por ejemplo, si ponemos una gota oftálmica, el porcentaje de la gota que va a entrar realmente en contacto con la superficie del ojo y demás va a ser menor al 5%, ¿sí? Todo lo demás se va ya sea afuera o a la vía lagrimal, entonces ya es cuando hay absorción sistémica. Sí puede haber un porcentaje de infección por virus, no nada más el coronavirus, sino todos los virus respiratorios, el rinovirus, el adenovirus, etcétera, por la conjuntiva, ¿no? O sea, si nosotros saludamos a alguien y trae un poco de lagaña, secreción, incluso lágrima, pues ahí va a estar el virus y si se talla, se lo puede contagiar. Sin embargo, es en menor porcentaje que lo que realmente vía directa, por gotitas de flush, uno puede adquirir. Ok. Pues entonces, bueno, la otra pregunta, ¿hay que usar entonces la careta cuando estemos con mucha gente? Sí, si vamos a estar con mucha gente es recomendable usar careta, gogles o unas gafas que tengan mayor protección. O sea, esos lentes normales no nos van a proteger de gran cosa. No, porque va a seguir habiendo un área que no va a estar cubierta. Lo ideal pues serían gogles herméticos, sin embargo, pues no, a lo mejor puede ser un poco incómodo, tomando en cuenta y tal vez analizando, poniendo en una balanza si vale la pena, dependiendo también de la población con la que estemos y qué tan cerca estemos de la gente, ¿no? Si nosotros guardamos la sana distancia, a lo mejor el gogle hermético no es necesario, ¿no? Pero si vamos a estar en un lugar cerrado donde van a haber más de 10 personas, entonces ahí sí, pues llévate tu careta. Ok, perfecto. Entonces ya saben, cuando vayan a estar con mucha gente, pues además de su cubrebocas, pues la careta, pues no está de más que tengan esa mayor protección. ¿Verdad? Sí. Y dentro del tema que vamos a ver hoy es sobre cómo se afectan los ojos a través de la utilización de todos los sistemas electrónicos, ¿no? Sí, este tema ha venido desde hace ya varios años, lo de los dispositivos electrónicos, nada más que este año han habido ciertos problemas, ciertas alertas o alarmas, porque los niños, incluso preescolares, ya ni siquiera los escolares, los niños incluso preescolares, pasan demasiado tiempo frente a los dispositivos, ¿no? La Academia Americana de Pediatría tiene sus reglas respecto al uso de los dispositivos, el tiempo pantalla le llaman ellos, ¿no? Antes de los 2 años, incluso antes de los 2 años de edad, no debería del niño estar con la tableta, ¿no? Pero por ejemplo ahorita Ni que tableta, estamos, ni celular, ni celular, nada. tiempo pantalla, ¿no? Pero ahorita que estamos en confinamiento, la verdad es que es raro, yo creo que es súper excepcional el niño preescolar que no utiliza los dispositivos electrónicos. ¿Por qué a los 2 años? Antes de los 2 años no deben de estar usando esto. Es demasiado. Los primeros 3 años de vida son los más importantes para el desarrollo ocular. Claro, la parte intrauterina es importante y demás, pero en los primeros 3 años de vida hay un crecimiento importante del globo ocular. Entonces, lo que es estar con dispositivos cercanos contribuyen a la convergencia, es decir,
que nosotros nuestra distancia entre un eje visual y el otro se acerquen, y esto hace que el cristalino aumente su eje antero-posterior y el niño miopice. Entonces no es realmente un mito el hecho de que, por ejemplo, te digan, ay, no veas mucho el celular porque después vas a tener que usar lentes. O sea, no tanto por la luz de la pantalla, sino por el estímulo de convergencia continuo que desarrolla miopía, entre otras cosas. O sea, la realidad es que yo cuando hablo de estos temas del uso de los dispositivos electrónicos, lo divido en manifestaciones oculares y manifestaciones extraoculares. ¿En qué te puede afectar oftalmológicamente el que estés con los aparatos y en qué te puede afectar en el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, en cuanto al ocular, miopía, platicábamos, existe pues como tal el ojo seco, secundario a una falta de parpadeo, se nos olvida parpadear, disminuye la tasa de parpadeo, en fin. Y bueno, muchas veces se dice que la luz de los dispositivos y eso puede afectar a lo mejor a la mácula, al cristalino, que tengamos catarata, degeneración macular, y no, eso sí hay que desmentirlo, ¿sí? O sea, lo que sí se sabe que afecta directamente a estructuras intraoculares como la mácula o el cristalino, pues es la luz ultravioleta, ¿no? Pero de inicio saber que los dispositivos electrónicos van a tener un impacto en la miopía, van a tener un impacto en la superficie ocular, es decir, ojo seco. Y existe una patología muy interesante que se llama endotropia, que es estrabismo convergente, es decir, que los pacientes no tienen una alineación en cuanto a los ejes en paralelo, sino que hay una desviación hacia adentro. Existe un padecimiento que se llama endotropia asociada al uso de dispositivos electrónicos. Ajá. Okay. Entonces, vemos chicos entre los 13 y los 20 y tantos años que vienen viendo doble. Y entonces les preguntamos cuánto tiempo de uso de celular, sobre todo, tienen al día, y son más de 6 horas. Entonces, está muy estudiado, no es algo que sea nuevo, es algo, bueno, es reciente, pero no es de este año, ¿no? O sea, pero por ejemplo, ¿es lo mismo el celular, la tablet que la pantalla de la computadora? No, claro, lo que más se ha visto que tiene impacto es el celular. ¿Por qué? ¿Por qué más que la...? Por la distancia. Normalmente el celular lo tenemos a unos 30 centímetros, entre 30 y 35 más o menos. La tablet la solemos tener a unos 40 centímetros y la computadora igual, como entre 40 y 60 centímetros. Entonces, o hasta 80, dependiendo de la distancia. Entre más cerca, mayor el estímulo de convergencia, más la miopía, más el estrabismo, y si estamos más tiempo sin que haya una buena como condición de la superficie del ojo, una buena película lagrimal, pues también el ojo seco. Entonces son 3 cosas, ¿no? Resumiendo, miopía, estrabismo y mala superficie ocular. Eso es en lo que puede afectar el uso de dispositivos electrónicos. Y las otras situaciones que se ven afectadas por el uso de dispositivos electrónicos, que no tienen que ver tanto con el ojo, pero que es importante, es insomnio y obesidad. ¿Por qué la obesidad? Porque la luz de longitud de onda azul, que es la que emiten tanto los celulares como las tablets como la computadora, es una luz que inhibe la liberación de la leptina. Okay. Entonces la leptina es un regulador del hambre. Si nosotros no tenemos una regulación sobre el hambre, vamos a comer más. Y esto se va a ver retroalimentado porque también la luz de longitud azul inhibe la melatonina. Entonces, si no tenemos melatonina, no vamos a dormir, entonces nos va a dar hambre, y si estamos despiertos vamos a comer. Y entonces por eso tiene un impacto, y eso también está estudiado en cuanto a la obesidad y el insomnio. Oh, oye, qué interesante lo que nos estás mencionando. Yo no sabía esta información. Pero entonces, ¿cómo está impactando esto de a partir que los niños están ahora pues, tomando clases a través de su tablet, a través de la computadora? Mucho impacto. O sea, nosotros vamos y ya empezamos a ver cada vez más miopía, una miopía de difícil control en los niños. Vemos niños que en el confinamiento, no nada más por falta de actividad física, sino por el uso de dispositivos electrónicos, sobre todo 30 minutos antes de dormir,
es lo que va a inhibir tanto la melatonina como la leptina. Entonces van a ser niños miopes, obesos y que durante el día van a estar somnolientos porque no durmieron bien. Entonces, a los niños se les recomienda antes de dormir, una hora antes de que se duerman, adiós Sí, dispositivos. sí, sí. Se está comprobado que esto afecta si lo utilizamos media hora antes. ¿Sí? Media hora antes, sí. Sin embargo, la recomendación a los padres es que efectivamente desde una hora antes, ya que hayan cenado, que ya dejen al lado los aparatos electrónicos y ¿Lo mismo sucede con la televisión? Sí, porque es el mismo tipo de longitud de onda, que es una longitud de onda de luz azul. Sin La embargo, luz azul también la tiene la televisión. es correcto, es Ok. correcto. Sin embargo, tampoco es lo habitual es que el niño esté en la cama con el celular, ¿no? Entonces Sí. eso es lo que hay que evitar al máximo, ¿no? Que el niño no se vaya con el celular a la cama, porque ahí están media hora con el celular y ya no Bueno, duerme, pero ¿nada más los niños o también los jóvenes ¿no? y Los adultos? adultos también, por supuesto que contribuye. Digo, hablamos de esto porque es como que la duda de las mamás, ¿no? Es como algo que ni siquiera es que esté de moda, sino que es una preocupación ya importante por el uso de los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, los juegos de video, ¿no? Si ya de por sí el niño pasó 8 horas en clases en línea y luego otras 6 horas en videojuegos, bueno, va a tener repercusión en su comportamiento, en muchas cosas, pero sobre todo en estas situaciones de las manifestaciones oculares y extraoculares. ¿Qué consecuencias son las que ocasionan? Bueno, el niño, no soy psicóloga, no estoy en el área, pero son niños que pueden tener mayor tendencia pues a la depresión y al aislamiento. O sea, como cada vez interactúan menos con sus compañeros, se van acostumbrando a una forma de vivir que es muy poco personalizada, ¿no? Entonces eso contribuye a que el niño tenga una distimia, que es como una depresión crónica, ¿no? A lo mejor no muy manifiesta en cuanto a sus comportamientos ya saben, el paciente que es depresivo, que deja de comer, a lo mejor el niño no lo va a manifestar así, simplemente va a estar con cierta irritación, ¿no? Y pues aislado, totalmente aislado. Entonces, sí, o sea, Y por lo tanto cuadros depresivos, cosas. desde ligeros hasta severos. Sí, 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 claro, y no hay que descartarlo. Entonces, a lo mejor no lo hemos visto tanto, pero no sabemos cómo están las mamás lidiando con sus hijos en casa, ¿no? Porque no, también los papás se la pasan también en el celular, en sus tablets, y pues bueno, ya es un círculo vicioso, ¿no? Ahora, todos estos daños que se están generando a nivel ocular, a largo plazo van a tener resolución o no hay solución ya para esto. Para la miopía, no hay como algo que pueda detener la miopía como tal, ¿no? En ortóptica, que es como un área de la optometría, se hacen estudios de unos lentes que se llaman lentes de geometría inversa. Ellos dicen que con eso detienen la progresión de la miopía. Sin embargo, no es algo que esté muy estudiado en el ámbito oftalmológico, sí un poco más en el ámbito optométrico, pero no tanto en el ámbito oftalmológico. Entonces, nosotros no nos metemos tanto en eso. Hay otros fármacos como la atropina, que la diluimos, que también se ha visto que puede tener cierto impacto en detener la miopía. Sin embargo, no hay como la prevención, ¿no? O sea, si ya sabemos que ese es el factor, tenemos que Híjole, detenerlo. pero qué difícil, ¿no? Si la gente, por ejemplo, un adulto que ya tiene miopía, que está constantemente, su trabajo depende de estos aparatos, ¿cómo le va a hacer? Sí, no, pues es complicado. La miopía ya es una epidemia. O sea, por ejemplo, ahorita el porcentaje de miopes es de alrededor del 35% a nivel mundial, mucho más en países asiáticos. 35% es muy 35%, elevado, ¿no? muy elevado. Se calcula que para el 2050 el porcentaje va a ser del 50%. Churrión. Sí, y eso porque como ya está todo graficado, se ha visto que se ha ido potencializando la tasa de pacientes miopes. El niño empieza ya con problemas de miopía. ¿Qué le espera a ese niño cuando tenga 40, 50 años de edad? ¿Va a seguir evolucionando esa miopía?
No, lo más probable es que no. Sin embargo, con la miopía es algo que es un tanto caprichoso. La miopía es Sí, un ¿por qué? tanto caprichosa, porque más o menos a partir de los 21 años es cuando el globo ocular deja de crecer. Ah, Pero una de las excepciones suele ser los pacientes que tienen, por ejemplo, miopía degenerativa, ¿no? Vemos que el paciente tiene 25, 30, 35 años, que supone que ya no está creciendo, pero por alguna razón su globo ocular sigue creciendo. El crecimiento del globo ocular es lo que genera la miopía. Entonces, si el paciente tiene una edad en la que ya no debería de estar creciendo ninguna parte de su cuerpo, pero el globo ocular sigue teniendo una elongación, va a seguir teniendo esto que es la miopía degenerativa. Llega un momento, a lo mejor después de los 35, 40, que esos pacientes que tuvieron miopía degenerativa a lo mejor ya no van a aumentar tanto, ¿no? Pero por eso es que es la miopía un poco caprichosa, porque se supone que a los 21, que es por ejemplo la edad a partir de la cual se le puede ofrecer una cirugía refractiva al paciente, porque ya no va a haber un crecimiento importante del globo ocular, pues se detendría, pero no es así con todos los pacientes. ¿Quiénes sí tienen buen pronóstico con esa cirugía? O más bien, Con la cirugía refractiva, ¿quiénes sí son candidatos a esta cirugía? por ejemplo, los pacientes con miopía degenerativa no, porque los pacientes con miopía degenerativa suelen tener más de 8 dioptrías de miopía, ¿sí? Entonces, puede ser que haciendo estudios sobre la córnea veamos que a lo mejor sí se puede moldear suficientemente el tejido para operarlos, etcétera, etcétera, pero entre más grande la graduación, más riesgos para el paciente. Entonces, el paciente ideal para una cirugía refractiva es un paciente que tiene entre 2, 3 dioptrías y 5, 6, más o menos. Ese es el paciente ideal. Claro que a eso hay que añadirle cuánto tiene astigmatismo, etcétera, ¿no? Y hay que ver un estudio de la córnea, que es finalmente donde se realiza la cirugía, para ver si la córnea tiene un grosor adecuado para la intervención. Una vez que operas a estos pacientes, les va muy bien, empiezan a tener ya una visión normal. Sí, la cirugía refractiva es una cirugía noble. Ajá. O sea, en general es una cirugía pues de corta estancia, con anestesia local, que requiere cuidados no tan importantes como por ejemplo en una cirugía de catarata, ¿no? Es una cirugía noble. Sin embargo, tiene sus cosas, como todo, ¿no? Por ejemplo, dos cosas que yo suelo decirle a los pacientes. Uno que es la regresión y otro que es el residual, ¿no? La regresión es el paciente recién operado estaba en ceros, lo dejamos neutro, quedó viendo 20/20, ¿no? Pero después de unos años empieza otra vez con miopía, hay regresión. Y que no suele ser como en la cantidad que tenía antes de la cirugía, pero sí hay pacientes que tienen regresión. Y ¿Qué porcentaje de esas gentes tienen la regresión? Aproximadamente un 30% de pacientes pueden tener regresión, no es tan bajo el porcentaje. Ahora, esta cirugía es para adultos, no es para niños. No, para nada. Habrá oftalmólogos pediatras que se hagan cirugía refractiva por indicaciones muy específicas, pero no es un consenso de la... Mientras crece el niño con sus lentecitos hasta que pase 21 o 22 años, entonces ya se hace la valoración si realmente es candidato o no. Exactamente. Si no es un consenso de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica intervenir a los niños. O sea, de hecho casi ningún oftalmólogo pediatra está a favor de eso. Son muy pocos los que realizan eso y son para indicaciones muy específicas. Ok, entonces ya el adulto se opera y la recuperación de ellos, o bien el éxito en estos, ¿de cuánto es? No, el éxito es cercano al 99%. Perfecto, muy bien. Sí, porque te digo, se tiene que escoger adecuadamente al paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar con una buena visión? Eso es variable, ¿no? Porque ahí yo lo que le digo a los pacientes es, la córnea es como los dientes, ¿no? Te pusiste brackets 2, 3 veces y las 2, 3 veces enchocaste. La córnea tiene su memoria también, ¿no? Claro. Entonces puede tener un remoldeamiento a través de los años, pero no sabemos en qué pacientes. ¿Y ese remoldeamiento de qué depende? De pura genética. ¿Genética nada más? Sí, de pura memoria de las fibras pero de la colágeno. si lo operaste, el fulano sigue, o la persona sigue todavía metida en su tablet, en su celular,
otra vez aumenta el riesgo. Sí, pero como ya es adulto, ya no va a miopizar tanto como si fuera un niño, ¿no? Ok. Entonces ya no depende tanto de que si el adulto estuvo utilizando mucho el dispositivo electrónico, más bien depende de las condiciones de su superficie corneal, del remoldeamiento de la córnea, etcétera. De eso es de lo que va a depender. Y Es importante saberlo porque muchas gentes, y supongo que te sucede, llegan, se operan y piensan que ya es magia, ¿no? O sea, no, hay que tener cuidado, si no, puede No, hay regresar muchas, recaída, es ¿no? correcto, y hay muchas cosas que hay que decirle al paciente antes de operarlo de cirugía refractiva, empezando porque la cirugía refractiva es una cirugía electiva, es decir, el paciente está bien, ve bien con sus lentes, el usar lentes no es ninguna enfermedad. Entonces es una cirugía electiva, tan es así que las aseguradoras pues no tienen dentro de su de las cirugías que pueden realizarse por aseguradora la cirugía refractiva, a menos de que sea mayor a tantas dioptrías, ¿no? Okay. Entonces es selectiva, ¿no? Y si tú estás tomando la elección de hacerte una cirugía en una córnea que es sana, tienes que saber los riesgos, ¿sí? Porque vamos a moldear tu córnea. Entonces, por ejemplo, una de las cosas frecuentes de una cirugía refractiva es el ojo seco. Si el paciente ya de por sí tiene ojo seco, pues no es buena idea operarlo, ¿sí? Si el paciente tiene antecedentes, por ejemplo, de enfermedades reumatológicas, pues no, tampoco, es una contraindicación, ¿no? También hay que preguntar los antecedentes en la familia, si la mamá tuvo artritis reumatoide, alguna enfermedad autoinmune, mejor vigilar al paciente porque es probable que el paciente lo desarrolle, ¿no? Hay muchas indicaciones. 1 de cada 5 pacientes que acuden a valoración no son candidatos a cirugía refractiva. ¿Cuáles son las complicaciones que puede haber? Por ejemplo, la cirugía que más se hace es la cirugía LASIK, ¿sí? Que consiste en que nosotros utilizamos un equipo de succión en el globo ocular para poder pasar algo que se llama microqueratomo y levantar un tejido muy delgadito de la córnea, ¿sí? Entonces ese tejido, ya después de que hacemos el láser, vuelve a quedar en su lugar sobre la córnea. No utilizamos ningún adhesivo tisular, ni puntos, ni nada, ¿no? Así se queda. Entonces, por ejemplo, con el LASIK, de los principales riesgos, además de la regresión y el residual y lo que platicamos, tienen que ver con eso, con el flap, ¿sí? Porque es un tejido tan delgadito que si el paciente apretó mucho, se talló, etcétera, pues ese flap, que es tejido corneal, puede moverse, puede incluso despegarse. Y bueno, eso es algo delicado. No hay que volver a entrar al quirófano, a colocarlo. Sí. Las gentes que ya padecen de la miopía, ¿cuáles son las medidas que deben de tener para evitar que siga la progresión de esto? Pues, por ejemplo, ya que son adultos, ya no hay nada que pueda hacer el paciente adulto para evitar. Se acabó, ya te quedaste así. Pero puede seguir siendo progresiva, ¿no? Sí, pero ¿hay algún factor en especial joven, que lo...? en un adulto joven, ¿no? Lo que platicábamos, ¿no? La convergencia continua. Sin embargo, eso después de los 25, 30 años, a lo mejor te va a contribuir 1, 2 dioptrías, nada más, ¿no? O sea, gran parte de la elongación del globo ocular y del desarrollo de la miopía en el paciente adulto que tiene una miopía degenerativa ya no va a depender tanto del uso de los dispositivos. Ya no tanto ahí. De todos modos, díselos para que no se claven ahí con eso. Y por ejemplo, hay otra cosa que es importante en los niños, particularmente en los niños, que es la exposición a la luz ultravioleta, ¿no? Sabemos que la luz ultravioleta es nociva para la piel, hablando de las estructuras oculares, como platicábamos, catarata, degeneración macular, en fin. Pero ¿para qué sí es bueno estar expuestos a la luz ultravioleta? Precisamente para evitar la elongación del globo ocular. Entonces, los niños que no se exponen al sol, llámense todo este año los niños que están confinados, no van a tener el estímulo de la luz ultravioleta junto con lo de la vitamina D y todo el metabolismo para detener el crecimiento del globo ocular. Entonces los niños, además de que no tienen que usar tanto los dispositivos electrónicos y todo lo que platicamos, también deberían de exponerse a la luz ultravioleta al menos una media hora. Ahorita caras de vitaminas, me viene a la memoria, recuerdo que la gente dice que hay que comer mucha zanahoria porque tiene vitamina A, que es bueno para la vista. ¿Es cierto o son mitos nada más? No, son mitos, no es una recomendación que demos.
Por ejemplo, sí hay antioxidantes que Ujú. nosotros llegamos a indicar, pero solamente en ciertos pacientes, por ejemplo, degeneración macular, ¿no? Y cierto tipo de degeneración maculares. Las degeneraciones maculares, que hay que recordar que la mácula es el área con la que vemos con más nitidez las cosas, el 99% de las cosas, donde están los conos y el color, etcétera. La mácula, si tiene algo que se llama degeneración macular, puede ser de dos tipos, ¿sí? Uno que nosotros llamamos seco y otro que llamamos húmedo, ¿no? Entonces, los antioxidantes los solemos mandar para pacientes que están en las primeras etapas, que no tienen todavía un sangrado en la mácula. Porque está hablando del seco o del húmedo. Seco. Del seco. Ajá. ¿Qué diferencia del seco al húmedo? Perdón. Depende de eso, que en el húmedo se forman algo que nosotros llamamos membranas neovasculares. Entonces, hay cierta confluencia de esas drusas que se generan en el área macular, que son como tejido de desecho de la mácula, ajá, que cuando confluyen y cuando empiezan a generar edema y hemorragia, es cuando lo vuelven húmedo. Okay. Entonces, obviamente si ya estamos en esas etapas, los antioxidantes no nos sirven. Pero si estamos en etapas previas, que es una degeneración seca, pues entonces es cuando solemos indicar los antioxidantes, que no es vitamina A, no son ácidos grasos, omega, luteína, zeaxantina, eso es lo que indicamos. Y esto de la degradación macular es más que nada en gentes ya mayores, ¿no? Sí, como su nombre lo dice, es en pacientes de edad avanzada, aunque también tiene un componente hereditario. Ok, y esta enfermedad de la mácula, ¿hay regresión o sigue avanzando? Hay forma de tratarlo. El húmedo, por ejemplo, platicamos de que el seco se vigila o le dejamos antioxidantes para que no progrese, ¿no? Pero ya cuando tenemos una degeneración macular húmeda, lo que hacemos es colocar lo que se llama antiangiogénicos. Los antiangiogénicos, en el mercado de la oftalmología hay el que está, digamos, autorizado por la FDA, es el ranibizumab. Ajá. Que pues también es un medicamento oncológico. Antes se utilizaba el bevacizumab para cierto tipo de cánceres, pero no está autorizado para uso oftálmico. El que está utilizado para uso oftálmico es el rani y es frecuente, lo usamos frecuente. ¿Y qué pasa con esas personas que lo que ayuda al antiangiogénico es evitar que esos vasos sanguíneos que se formaron de forma desordenada en el área macular tengan regresión? Entonces ayuda para las degeneraciones maculares húmedas, para el edema macular diabético, retinopatía diabética proliferativa, tiene muchas indicaciones, retinopatía del prematuro. Okay. Sí, es bastante útil el antiangiogénico. Entonces no están desahuciados, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es acudir con el oftalmólogo para que les hagamos estudios, para que veamos qué tan afectada está la mácula, qué tanto edema, qué tanta hemorragia hay, y si se les puede aplicar un antiangiogénico. Y si no están candidatos, pues no. Llegan a perder totalmente la vista. Sí, es una de las principales causas de ceguera irreversible, junto con el glaucoma, la degeneración macular. Okay. ¿Sí? A diferencia de la catarata, que pues esa es tratable, ¿no? Es reversible. Pero la catarata, ¿a qué edad empieza a formarse? Normalmente entre los 60 70 años, pero pues depende mucho igual de la genética, si el paciente tiene enfermedades metabólicas o no, si es diabético, obviamente mucho más temprano en pacientes diabéticos que en quienes no lo son. Pacientes jóvenes que recibieron trauma ocular o que tuvieron alguna enfermedad inflamatoria ocular como una uveitis, también es frecuente que tengan catarata, e incluso existe la catarata congénita y la catarata del desarrollo. Es decir, que el bebé nace con catarata o que en los primeros años de vida desarrollan catarata. Hombre, tan chiquitos. Sí. Pues ya por cuestión genética, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. Claro, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la catarata senil, que es la asociada a la edad. A la edad, sí. Ahora, para estos jóvenes que llegan a las 21, 22 años, tienen su problema de la... ¿Perdón? ¿Miopía? De la miopía. Si son candidatos a la cirugía, dices que sí quedan bien al Sí. 2020, ¿no? Sí. Y los que no, pues ni modo, va a tener que estar usando lentes toda la vida. Ajá. Por ejemplo, cuando después de una cirugía hay un residual, es decir, nosotros
investigamos al paciente, lo exploramos, hacemos un cálculo para que el paciente quede neutro, ¿no? Pero en el posoperatorio vemos que no, que el paciente no queda con un residual y no ve 20-20, ¿no? Y pasan 3 meses, que es más o menos cuando damos de alta a un paciente definitivamente de una cirugía refractiva, y el paciente no ve 20-20. Entonces le repetimos los estudios, vemos por cuánto quedó, por qué quedó el residual, cómo está su córnea, y se puede hacer un retoque. ¿Y esto de la miopía es más frecuente en hombres o en mujeres? ¿Perdón? ¿Es más frecuente en hombres o mujeres o es igual? No, es igual. Es igual, ¿no? Sí, ahí sí no hay prevalencia de sexo. Eso es igual. ¿Medidas higiénicas o cuidados de nuestra visión? Pues sí, o sea, por ejemplo, hay una regla que se llama 20-20-20, ¿sí? Que quiere decir que por cada 20 minutos de uso del dispositivo electrónico, sea celular o computadora, tenemos que mirar a 20 pies, ¿sí? O sea, estuvimos 20 minutos y después tenemos que mirar 20 segundos a 20 pies, es decir, a 6 metros. Pues si los niños están en escuela, ¿cómo lo van a hacer? Sí, no, bueno, pues ahí sería cuestión de que las mamás supieran esas medidas de higiene ocular, ¿no? Que es descansar 20 minutos para poder... Porque la Secretaría de Educación Pública ni la Secretaría de Salud, ahora que iniciaron todo lo que son clases en línea, nunca nos dijeron esas medidas. No, pero sí, esa es una medida, esa es una regla que estableció... Eso es importante para que la gente lo sepa. Entonces, por cada 20 minutos... Se llama regla 20-20-20. Es algo que hizo un consenso la Academia Americana de Oftalmología junto con la de Mexicana de Oftalmología, que es por cada 20 minutos de uso de la computadora y el celular hay que mirar 20 segundos a 20 pies, es decir, a 6 metros. Que el niño no esté toda la hora en una convergencia continua, porque esto es lo que contribuye a miopía y ojo seco, ¿no? Entonces, y estrabismo. Entonces, esa es una de las reglas que hemos nosotros fomentado del cuidado, la higiene ocular. Híjole, porque qué difícil, ¿no? Quítale a los niños sus aparatitos y entonces vale sorbete porque van a hacer sus berrinches, pero claro, cuestión educacional, ¿no? Pero sí es importante que nos empecemos a educar, que empecemos a tener medidas de prevención y de sanidad para nuestra visión también. ¿Qué otras medidas nos puedes recomendar? Por ejemplo, el tipo de luz que se utiliza para las clases en línea, ¿no? ¿Cómo vas a poner al niño? Lo ideal es que sea una luz natural, ¿sí? Que le dé de lado. Evitar, por ejemplo, las luces artificiales de frente, porque eso va a saturar directamente la retina del niño, ¿sí? Entonces, la luz... Niño y adulto, quien sea, ¿no? Adulto, ¿sí? Evitar la luz de frente porque eso lo satura. Y también evitar la luz artificial por detrás porque va a reflejar finalmente en la pantalla. Pues si yo estoy aquí estoy leyendo un artículo, tiene que ser de lado. Entonces la luz tiene que ser de arriba o de los lados. No puede ser ni de frente ni de atrás. Bueno, ¿qué pasa si yo estoy leyendo y resulta que mi luz, aunque es de arriba, pero es de color? Algún otro color. ¿Qué va a pasar? ¿Es color anaranjado, color rojo, color azul? Que luego los chavos ponen sus pantallas de colores. ¿Qué va a suceder con ese tipo de luz y cómo va a afectar a mi vista? Pues va a afectar porque primero es una luz artificial y segundo no va a haber un buen contraste. Entonces el paciente o el adulto o el niño, yo hablando de pacientes, ¿no? Se va a fatigar. Entonces no es adecuado. Si de por sí la luz artificial tiene que ser luz blanca, la luz de otros colores van a fatigar más nuestra visión. ¿Eso afecta a la miopía? A la miopía no, más bien al desempeño. El desempeño, sí. Sí, tanto del escolar como a lo mejor laboral, ¿no? Del adulto. Hay más cansancio y bueno, eso nos genera obviamente más distracción. Claro, ¿no? Claro, sí. la fatiga ocular, o sea, hay que cuidar muy bien cómo iluminamos nuestro centro de trabajo. Entonces, 20-20-20, que es por cada 20 minutos que estemos en estos aparatos, es mirar 20 segundos. 20 segundos. segundos, ¿hacia dónde? A 20 pies. A 20 pies. Ajá. Y así. Y otra vez, ¿20 minutos y 20 minutos? No, segundos. A 20 segundos. Minutos de trabajo. Descansamos 20 segundos mirando a 20 pies. Okay. Ajá. Y luego ya otra vez trabajar. No es mucho, 20 segundos, pues un tercio de un los chavos minuto. que están en los juegos,
¿no? Pues por eso digo que es bien, existe algo que se llama desorden de gaming disorder, Ajá. Internet Gaming Disorder, Órale. y eso está en la DSM-5. Ah, ok. ¿Y qué consiste eso? Consiste en una dependencia, como hay dependencia a las drogas y hay dependencia a todo, pues al celular y a los Sí. juegos del celular. Entonces, tratar de evitar al máximo, pues encima de lo que utilizamos para nuestra escuela, pues el entretenimiento, ¿no? Con los videojuegos. Pues qué interesante todo lo que estás platicando. ¿Dónde te encontramos, doctora? Bueno, mis redes son en Instagram, @oftalmo.montoya, en Facebook igual, @oftalmo.montoya, y mi correo es oftalmo.montoya@gmail.com. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Muy interesante toda esta plática. Pues bueno, señores, pues ahí tienen ustedes toda una importantísima información y prevención y sobre todo pues una mayor higiene para su vista. Yo soy el doctor Martín García Villanueva, director de la Clínica Médica Ángelus. Estamos en el 55 51 19 0243 y por mi Facebook como Médica Ángelus. Doctora, muchas gracias. Muchas Nos vemos la gracias. próxima semana, amigos. Gracias. Los criterios expresados en este programa no son responsabilidad de Conéctate en Línea.